Estamos en Génesis 40:15 y vemos las letras en rojo. Dice Yeshua. Cada 1084 letras van apareciendo este código. Está en rojo. Solo mostramos los versículos donde se encuentra este código. ¿Y qué nos quiere decir? Miren, vean, dice Asaser et cada Shein año Yosef. Hagan cada año lo que Yosef. ¿Y qué hizo él? Durante 7 años acumuló el alimento para los tiempos que venían malos. Y entonces aparece la profecía en este año, en este mes, en este día. Hagan cada año lo que yo sé. Pero si acumulamos dinero, el dinero no va a valer. Va a ser como la época de guerra. Y el que tiene tierras, de nada le van a servir. Pero la moneda está en el libro de Revelaciones. Lo que debemos acumular estos 7 años para los últimos tiempos. Esta es una profecía de Yeshua para el día de hoy. A 7 años tenemos que acumular la moneda que nos dice el Mesías en el libro de Revelaciones. Y estamos en Génesis 41:50. Y tenemos 2 códigos. Uno en verde que dice Torah y que guardan una distancia perfecta. Pero también encontramos en rojo lo que quiere decir equidistancia, shalaf en hebreo. Una distancia perfecta entre palabra y palabra que forman los códigos. Shalaf, como vemos, son las últimas revelaciones de la palabra de Dios en la misma palabra de Dios, no en otros libros. Y las palabras donde se encuentran estas letras, vemos que es Ra, hambre, Asher, cuando, Yalad, al parir, y Bat, muchacho, ligado a la palabra Potifera, Dios Sol. Y vemos que Génesis 41:50 dice, y le nacieron a José 2 hijos, antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, en la época del hambre, será cuando al parir, dice, al muchacho, hijo del dios Sol. Esto quiere decir el nacimiento del antimesías.
En español le dicen el anticristo. Pero para poder explicar esto de manera bíblica y no teatrera hollywoodense, vemos primera de Juan 2:18 y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el antimesías viene. Así ahora han surgido muchos antimesías. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué nos quiere decir Juan? Que es una época anti-Mesías, anti-Dios y anti todos los que profesan la palabra de Dios de una manera férrea. Porque esa época, todo aquel que blasfeme contra Dios va a tener alimento. Lo podemos ver en el libro de Revelaciones, que te sugiero vayas a él. O sea, es una época antimesías, donde sí se van a dar muchos fenómenos de maldad, y donde muchos de buen corazón serán conquistados. ¿Quiénes son los de buen corazón? Aquellos que no leen la palabra de Dios y que enarbolan: yo estoy enamorado de Dios, alabado sea Dios, pero no lo conocen porque no leen su palabra y son engañados en esta época. Tenemos 7 años, de los cuales podemos profundizar en la palabra de Dios y llevar a otros a esta profundidad para que no sean engañados en el tiempo de hambre. Por eso nuestras exhortaciones de que aquellos que están sedientos de la palabra de Dios, tienen dudas, vengan a Códigos Hebraicos, que no es una religión. Ni siquiera aquí hay pastores, sino es Dios mismo hablándonos de su palabra. Estamos ante un código inverso. Empieza en la 48:12 y termina en la 47:11. Cada 57 palabras, siempre la primera letra. Están señaladas en rojo. ¿Y qué es lo que nos dice este código? Mahalá Yeshua Nakar. Extranjero Yeshua reconoce. Quiere decir que todos le íbamos a reconocer, todos lo íbamos a ver, que aún en esta etapa, estando oculto ante la mayoría de los gentiles, porque nuestro Señor iba a 2 lugares que hemos visto a través de la lectura de la palabra de Dios. Una, en los templos judíos, iba para que rectificaran y no vieran a través de sus costumbres, que es el Talmud, vieran la Torah. La Torah está por encima de cualquier libro, filosofía. Y a las ovejas perdidas de Israel, las otras 10 tribus que fueron conquistadas y fueron absorbidas por asirios. Entonces, aquí vemos que el extranjero a Yeshua reconocerá. ¿Y dónde lo vemos? En la lectura el libro de Hechos.
dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hechos 11:1. También. O sea, que al estar propagando la palabra a las ovejas perdidas de Israel, porque así lo había dicho nuestro Mesías, no vayan por camino de gentiles, sino vayan a las ovejas perdidas de Israel, aquellos que fueron absorbidos y que no conocían la palabra de Dios, o someramente la conocían porque se habían convertido a otras tribus. Estos gentiles también de otros lugares se habían acercado a la palabra de Dios, o sea, las ovejas perdidas de Israel y gentiles. Y nos dice esto: en realidad nuestro Mesías no vino a crear ninguna religión. Nuestro Mesías vino a propagar la palabra de Dios, que es el objetivo de Códigos Hebraicos. Continuar con la obra como vino nuestro Mesías. Y vemos también, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. También, ¿quién lo decía? Judíos y ovejas perdidas de Israel. En Hechos 13:42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿De dónde salían los apóstoles? De las sinagogas de los judíos, que eran parte de la tribu de Israel. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Obviamente estaban hablando algunos judíos que por miedo se regresaban a las tradiciones. En Hechos, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:14-47. También en Hechos 13:48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aún no nos olvidemos que todos los apóstoles eran judíos y seguían la tradición. Después fueron rechazados, y como leímos, se regresaban también a los gentiles a dar la palabra, que estaban hambrientos de la palabra de Dios. Por eso este código: Mahalá Yeshua Nakar, el extranjero, a Yeshua lo reconocería. Fundar ninguna iglesia, ninguna religión. Vino a hablar de la palabra de nuestro Padre.
Y separamos en 3 partes este código para poder entenderlo posteriormente de una manera más completa. La palabra Nakar está en la palabra Ramsés, que significa aquel que puede anular el mal, Kenan, humillado, y Kahad, lo oculto. ¿Y qué dice? Aquel que puede anular el mal será humillado por lo oculto. Y aquí vemos la explicación de este código. Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Los hombres, a pesar de conocer el nombre verdadero de Dios, Jehová, y el nombre del Mesías, Yeshua, seguirán blasfemando su nombre. ¿Cómo? Cambiándoselo. Apocalipsis 16:11. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16:21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios porque la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, nuevamente esto nos explica. El antimesías es una época donde hasta la misma humanidad blasfemará contra nuestro Dios. Debemos aprender para poder dar la palabra en estos futuros tiempos que están muy cercanos, porque estamos conociendo la verdad profunda de la palabra de Dios, para que en estos tiempos nosotros propaguemos su palabra. Ahora estamos en el código Mahalá Yeshua Nakar, donde está el nombre del Mesías, 4 letras. Ya pasamos la primera, que era Nakar, y entonces vemos que en la 47:31 dice Israel, y una de los significados de la palabra Israel es Él gobernará. Sheba 7, Natán Dar al encima. Y el código Israel gobernará 7. Este es el 7º milenio y se gobernará 1000 años. Dará, vemos que van a ser las naciones, y tenemos la palabra sobre, que veremos el significado, será vara de hierro. Apocalipsis 2 nos explica bien este código, y también el 26. Empezamos con el 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. En el 27 dice, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y en Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Por eso sabemos que después en el 7 se pone 1000 años, dará las naciones y sobre vara de hierro. Apocalipsis nos habla
acerca de este código. Tenemos en el código Mahalá Yeshua Nakar la palabra extranjero. Está señalado con 3 letras y estas letras están en estas palabras: contigo, capacidad, todo. Algo así como contigo toda la capacidad, por toda la capacidad. Y hace poco en Israel se dio una manifestación pública de 10,000 judíos que creen en el Mesías y ellos le llaman Yeshua. Los tiempos se están cumpliendo. ¿Y en qué radica esta capacidad? En que nosotros tenemos una lectura de toda la palabra. Aunque le hemos llamado Antiguo y Nuevo Testamento, pero esto de las 2 lecturas así llamadas Antiguo y Nuevo nos da una capacidad al haber leído los Evangelios, y como vemos el libro de Revelaciones llamado Apocalipsis nos da una claridad mayor. Nosotros, sin haber visto al Mesías, lo recibimos en nuestro corazón, sabemos de su sacrificio y Dios nos dio la revelación que era la primer venida del Mesías, como un Mesías sufriente. Y esto nos da una capacidad. Y lo que en estos 7 años tenemos que hacer es quitarnos de odios a la comunidad judía. Si ellos no vieron al Mesías, fue porque así Dios lo dispuso, porque si no, no hubiera habido sacrificio y salvación de todos nosotros. Por eso aquí dice, por toda la capacidad. Espero que esto te vuelva más humilde en estos tiempos, una característica de nuestro Mesías sufriente, para llegar a nuestro objetivo, que es recibir al Mesías. Estamos en Génesis 49, del 4 al 18. Y nos encontramos con el nombre de Yeshua nuevamente. Y cada 180 letras que están en rojo, ahí está la constancia del nombre de nuestro Mesías Yeshua. Y estas letras, porque sabemos que utilizando los nombres sagrados de nuestro Padre Jehová y del Mesías sufriente Yeshua, se nos abre el entendimiento y las palabras de Dios en hebreo. Por eso son nombres hebreos. Y vemos en 49:18 que dice Jehová Dios con la Yod. En la 13 Shakan Morar. Luego Yehudá, Judá o Judá. Y Alá ascender. Pero tenemos que hablar esto de una manera profética, si no, no vamos a entender el código. ¿Acaso tenemos que ser
de la comunidad judía, aquellos que conocemos usan una kipá en la cabeza, un gorrito, y tienen costumbres antiquísimas. No, eso no nos quiere decir Yeshua. Recordemos que cuando se concibió a Judá, la madre dijo: concebí otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Y nosotros, a través de la palabra, sabemos que nuestro Mesías dice que vendrá del pueblo de Judá. Y de madre hebrea, Judí, y de padre de descendiente de David, Judí. Aunque hemos conocido a través de la palabra que fue engendrado por Dios directamente. Pero Dios da una identidad. ¿Y cuál es esa identidad? Que al ser de la sangre de nuestro Mesías, nos convierte en aquellos que alabamos a Dios. Y muchos dirán como Nicodemo: ¿tendremos que entrar a una matriz judía para ser judío, judí? Y Juan no los contesta: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el proceso en lo que tenemos que convertirnos. No ponernos gorritos, ni... esas son las costumbres de un pueblo, el cual respetamos. Pero nuestra sangre alaba a Dios. Y Dios ya nos dirá cuáles serán nuestras costumbres. Pero hoy debemos saber que alabamos a Dios para poder ascender a Él. Y dice en Juan 14:6, Yeshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene del Padre sino por mí. Los que alaban a Jehová Dios, podemos ascender y morar con Dios. Y estamos en Génesis 49:9 y nos encontramos con 4 letras que tienen una distancia de 44 letras entre sí, que sabemos es la palabra equidistancia, Shalab, y dice Mesías, el Mashiach. Están señaladas en verde y están en la palabra mi, quien, Shiloh, lebush, manto, jalab, leche. Y que nos dice una pregunta: ¿quién es Shiloh, el del manto de blancura?
Porque aquí en 49:10 dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Por lo tanto, nosotros debemos entender que el Mesías que murió en la cruz también vendrá, como nos los dice el libro de Revelaciones. Es el mismo, en distinto papel, porque ahora no vendrá a que lo subamos nuevamente a la cruz. Vendrá a cumplir el juicio que le ha encomendado nuestro Padre Dios. Silo es también el que murió en la cruz. Y seguimos en Génesis 49, del 9 al 12, y tenemos la palabra Moshiach, cada primer letra de cada sexta palabra. Y tenemos que Moshiach, sus 4 letras, están en estas palabras. Mi, que significa quién, que Hak, que significa juez, Shiloh y Ayir, levantar. Y continúa la pregunta: ¿quién es el juez Shiloh que vino a levantar? Nosotros conocemos la respuesta, que es Yeshua, en el papel de Shiloh, de juez. Este es el código Moshiach. Y seguimos en Génesis 49, del 9 al 12, y unimos los dos códigos: Mashiach, Mesías; Moshiach, Salvador. ¿Qué nos dice el código? Nos dice: ¿quién es el juez llamado Shiloh, que vino a levantar su manto en blancura? Y lo vemos en el libro de Revelaciones 1, en el 14 empezamos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cada 44 letras vimos, por un lado Mashiach y por el otro Moshiach. Este es el código que habla de nuestro Mesías. ¿Quién es? Sabemos que es el mismo Mesías que murió en la cruz. Ahora vendrá como juez, Shiloh. Estamos en Génesis 49:3. Y aparece un código de 4 letras. Y dice Yeshua. Y se encuentra en esta narración: Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío, el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Esta narración, Dios puso este código de Yeshua. Y veremos dónde se encuentran estas letras, en qué palabras. Beter, principal;
Shit grandeza, Beter principal, As poder. Y dice Dios de Yeshua, eres principal en grandeza y principal en poder. Y vemos que después de la palabra Rubén dice, tú eres mi primogénito. Esta es la palabra de Dios acerca del amor a su Hijo. Tenemos en Génesis 50, 24 al 26 y en Éxodo 1:1 el nombre de Jehová. Yod Hei Vav Hei está en rojo y pasa de Génesis a Éxodo. La palabra de Dios, para él no hay divisiones. Y cruza Éxodo. Somos los hombres que hemos puesto estas divisiones para poder ayudarnos a localizar ciertos pasajes de Dios. Pero como hemos dicho, anteriormente era continua la lectura. No había espacios, comas ni nada. Y en verde tenemos al lado de Jehová un nombre que significa enormemente elogiado, Hillel. Dios conocía que este hombre no iba a ser pronunciado en su palabra, pero Dios lo puso en este código para saber quién era. Hillel tenía en sus manos, dirigía el Sanedrín hebreo, donde llegaban las cosas que había que juzgar. Un hombre piadoso, sumamente piadoso. Un hombre que, a pesar de los cargos que tenía, se dice, como veremos en la historia de él, recogía leña y la vendía, la mitad para su casa y la mitad para pagar los estudios. Aún ocupando cargos muy importantes en aquella época, se dice que este hombre trabajaba como albañil para ganar el sustento de su casa y aportar para Dios, para los estudios de la Torah. Cumpliéndose la palabra que aquel que cumpliera la palabra de Dios y del Mesías que la transmitía, iba a contar a los ángeles y a Dios mismo de aquellas personas que actúan con humildad y son piadosos. Hillel no era un asalariado. Hillel era un hombre piadoso. Y aquí Dios mismo le da gloria a Hillel y se forma Jehová enormemente elogiado. Llegamos
a los códigos que hoy el Señor nos quiso revelar en el libro de Bereshit, o llamado Génesis. No ha terminado. Hay alrededor de 2 libros más contenidos en Bereshit, que es de Dios acerca del Mesías y el Mesías acerca de nosotros. Pero estos no los vamos a tocar en este momento. Vamos a continuar como vimos en el anterior código. Debemos de pasar de Génesis a Éxodo, el cual vamos a encontrar maravillas de la palabra de Dios. Y así continuaremos con todos los libros hasta llegar a los profetas, hasta el último profeta. Solo te recomiendo que atesores en este tiempo todos los códigos y sombras proféticas que nos dejó el Señor para entender con profundidad su palabra, y que no dejes de hacer un llamado a aquellos que están hambrientos de la palabra de Dios. No juzgues tú si conoce lo suficiente o está a la altura de poder entender estos códigos. Dios sembrará algo en su corazón y posiblemente te asombre la palabra de Dios en estas personas. Tráelas a esta casa donde Dios ha roto el silencio, y lo ha roto para ti y para todo su pueblo Israel. Estudia profundamente estos códigos que fueron escritos antes de la creación en la Torá, que fue enseñada a nuestro Mesías Yeshua.